tengan todas, tengan todos. Qué bueno, Rafa. Excelente, Sergio, chévere. Esto para mí es como el regreso a la presencialidad, tú sabes, 2 años viendo a los estudiantes por la pantalla. Mira quién les traigo aquí, ¿ve? Cosa maravillosa. Ah, no, esto va a ser una clase aquí en Aquí tengo ya mis apuntes para hacer la entrevista a nuestro invitado. Buenas tardes. Vean, presentar a Daniel Brühl es inútil. La verdad que mira, tú entras a la base de datos, Daniel, tienen más de 73 películas, acabas de lanzar una, bueno, tu ópera prima, están tus series de televisión, están las películas y los proyectos que has producido. O sea, de verdad, yo creo que la gente mejor busca en los celulares, busca en las bases de datos y bueno, todo el mundo te conoce. Así que es muy poco el tiempo, yo voy a tratar de aprovechar esta hora e incluso darle un espacio a ustedes, así que vayan preparando las preguntas porque hay que preguntarle aquí a este hombre joven, pero que es un maestro, es un artista que a mi modo de ver está comprometido con la gente, está comprometido además con sus diversos públicos. Entonces, pues bueno, mira, Daniel, ¿cómo? Mira, la primera vez que mi papá me mandó al cine, me mandó porque él no podía, estaba trabajando, y me mandó a un cine, tú sabes, la mayoría de los cines aquí no tenían techo. Me mandó al cine Miriam y me vi una película que se llamaba El Regreso del Dragón con Bruce Lee. Y entonces y fíjate que desde ese momento, yo Ya. tenía 8 años, yo dije, yo quiero relacionarme con el cine y terminé estudiando cine en México y escribiendo sobre cine y estas cosas. ¿A ti te pasó algo igual, más o menos? O sea, te llevaron al cine y tú Sí, dijiste esto, o sea, ¿en qué momento te involucraste tú con el cine? sí, pues mi padre era director, director de documentales y director para la tele alemana. Entonces, claro, si él hubiese hecho otra cosa, no sé si yo hubiese acabado haciendo esto. Entonces, él me marcó mucho. La educación cinematográfica de él fue fundamental. Mi primera película era David Lean Lawrence de Arabia en 70 milímetros en un cine cubierto con techo en, en Colonia, donde yo crecí. Nací en Barcelona, pero de madre española, pero entonces nos mudamos a Alemania, entonces yo crecí en Alemania del oeste. Eh, y, y sí, yo recuerdo que el momento clave para mí, cuando yo noté que realmente quería hacer cine y quería ser actor de cine, fue cuando eh, yo me compré yo mismo para mi cumpleaños, cuando tenía 16 años, mi primero VHS. ¿No? Ah, Y entonces yo tuve una lista de mi padre de películas que yo tenía que ver. ¿No? Y eso eran pues los grandes italianos y franceses, también españoles, Berlanga, pero era sobre todo Visconti, De Sica y Fellini y Truffaut y Godard, bueno, toda esa lista. Entonces hubo algunas películas y la que más me impresionó era Rocco y sus hermanos, mm, Visconti, que me apasionó muchísimo. La vi muchas veces cuando era joven. Delante del espejo quería yo ser tan impresionante como Alain Delon de joven o como Marcello Mastroianni o como Belmondo. Hasta ahora no ha funcionado eso, pero bueno, esos fueron mis ídolos. Además de las experiencias que yo tuve en el cine eh, cuando tenía 16 años, y eso es la edad que tienes que tener para ver ciertas películas en Alemania. Entonces, yo sé aún recuerdo cómo me impresionó Pulp Fiction en su momento, Festen, la película danesa de Winterberg, La Haine, esa película francesa de Kassovitz, y eso fueron como momentos muy, muy impactantes. Y desde entonces yo lo tenía muy claro que quería ser actor. Así empezó. ok, entonces fíjate que quiero anotar esto, o sea, para hacer película primero tienes que conocer el cine, tienes que pensar el cine, tienes que conocer la historia del cine, el pensamiento cinematográfico, entonces lo adquiriste en virtud de tu relación con tu papá, se llamaba Sí, Jano él, Jano, ¿no? sí, 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 sí. Yo me di cuenta que él en el 71 dirigió un programa
de periodismo cultural que eran puros músicos. Y no Sí, sé si sí. entrevistó a B.B. King, Dizzy Gillespie. Él estuvo mucho tiempo con Paco de Lucía. Ajá. Con él hizo una gira. Que eso también fue lo interesante en nuestra familia, ¿no? Siempre el vínculo a España. Entonces a eso a mi padre siempre le interesó mucho. Hizo una película, un documental en Paraguay, estuvo muchísimo tiempo en Paraguay, pero también mucho por España, y sí, la música siempre era también algo muy importante en nuestra casa. Sí, Sí. lo intuí por las cosas que estaba estudiando y de la música seguramente, y también los mismos músicos y sus obras musicales, y vi que había una conexión ahí Sí, con el jazz y con el blues. sí, 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 sí. me pareció una cosa buenísima. De una vez voy a pegar el salto a Goodbye Lenin, Sí. que es una película impresionante. Entonces hay que buscar, Jorge, hay que buscar Goodbye Lenin. Tú sabes que el acceso acá no es tan fácil muchas veces. Búsquenlo en las plataformas alternativas, vamos a decirlo elegante. Goodbye Lenin, no te la puedes perder. Goodbye Lenin, y sobre todo por dónde está situada, ubicada la historia de Goodbye Lenin. Y bueno, para no ponernos a contar la historia, yo quiero resaltar una cosa. Yo quiero resaltar la compasión, la piedad, la mentira piadosa que tu personaje Sí. Alexander le tiene que decir a la mamá, que despierta del coma y ya no está, el mundo cambió, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, no sé hasta qué punto, porque esto me hizo recordar mucho esta película de italiana. Bueno, ahora me acuerdo, que es un papá que está en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, y que es La La Mía vida Vida, es sí, bella, claro. gracias. Roberto Benigni. Sí, y Sí. me acordé, oye, exactamente, este papá viene y le tiene que echar un embuste al hijo, porque si no, Sí. ¿cómo Sí. asimilas el mundo? ¿Me entiendes? O sea, Sí. no puedes, ¿cómo lo procesas? Y yo veo que en este caso es el hijo a la mamá, que le Sí. tiene que montar todo un universo ahí. ¿Cómo ves la cosa esa? ¿Cómo ves? Tremenda. Sí. Ejé. El, sí, cuando leí el guión, yo ya sabía que esta película iba a funcionar. Era muy especial, muy, muy tierna, eh, muy, muy linda. Tuve que luchar por el papel porque yo era el único que era del oeste. Entonces, el director lo quería tener muy claro de que quería la mayor autenticidad en contar esta historia, ya que él también era del oeste. Entonces no encontró actor por ahí, entonces yo tuve que ir a varios castings. Primero para cosas muy básicas, para pillar el acento ese del Berlín del Este, que es otro que el Berlín del Oeste, pero además también encarnar a alguien que ha vivido en ese país que yo ya no conocí. El muro cayó cuando yo tenía 11 años. Mis hermanos, que son mayores, habían visitado con el colegio o la universidad, habían ido. Mis padres también, pero yo no. Yo no he conocido a la DDR, a la Alemania Democrática. Cuando yo fui por primera vez, esa ciudad ya había cambiado mucho. Pero entonces, sí, al final él tenía la confianza, y por el apoyo de los otros actores, sobre todo de la madre en la película, que es un ícono del cine de la Alemania Democrática, me ayudó muchísimo. Pero el argumento que un hijo lo hace todo para su madre y pretende que el Estado que ya no existe aún exista, eso pues tenía yo que sé, una poesía, algo muy, muy mágico, ya en el guión, en la página, que esto muchas veces pues pasa en el proceso, pero esto ya estaba ahí, al menos yo lo vi. Lo que sí que nos sorprendió era el exitazo que tuvo también fuera de Alemania, porque no era una película que estaba planeada para ser un éxito comercial. Es una película que era para relativamente poco dinero, una película art house, como decimos, una película indie. Entonces, incluso el éxito en ambas partes de Alemania nos sorprendió. Entonces notamos que igual, y eso es algo muy interesante con el cine, ¿no? La suerte que tienes que tener en el momento del estreno de una película. Películas pueden tener un éxito
años después, o que la gente descubra de repente que una película que no haya tenido ninguna atención, años más tarde o décadas, puede resucitar. Y en muchos momentos pues puede ser duro, ¿no? Que tengas una historia que sea realmente interesante, pero al momento del estreno algo está pasando en el mundo, en el país, o que simplemente no hay el interés, la curiosidad en ese tema en particular. Yo estoy seguro que Goodbye Lenin, si se estrenaría hoy, no tuviese, pero para nada, el éxito que tuvimos en su momento. Porque vivíamos entonces, y de eso trata, me enrollo tanto, porque de eso trata un poco mi primera obra. El espíritu era diferente en Alemania. Había más esperanza, había el ambiente de, sí, que aún era fresco, que el muro había caído, que Europa se estaba abriendo y que había mucha curiosidad mutua entre las culturas, también entre las dos Alemanias, y había la esperanza que los dos países pues, se acercaran más. Ahora, 20 años más tarde, aún las diferencias y las desigualdades son más grandes que nunca. Hay muchísimo conflicto y tensión entre el este y el oeste. Y por eso esta película que yo he hecho es como mi mirada a la ciudad, que ahora es la mía después de 20 años. Y es como el status quo de cómo yo veo la ciudad ahora. Pero yo me fui a Berlín por Goodbye Lenin. Me enamoré tanto cuando la rodé que me mudé de Colonia, justo terminar la película. Y entonces pues he visto el cambio en estos últimos 20 años Sí, en el, sí, en sí. el este. de Tú Berlín. pareces de aquí porque tú sí hablas bastante. Sí, Sí. me enrollo mucho. Pero tú sabes que aquí nosotros hablamos y hablamos bastante. Sí, sí. Pareces aquí, no, pero chévere. Y bacano. además con el jet lag, No, que no sé cómo sí, me está sí. pasando. Y entonces, no, sí, esto, si tú quieres ahora, bueno, ok, ahora. Pues echarte una siesta En si todo quieres. caso, ok, sí, no, pero chéverísimo, no, está buenísimo. Dios. Porque acabas de hablar de las sensibilidades y tú sabes, uno tiene que estar conectado con las sensibilidades Sí. y poner, digámoslo así, vamos a poner al cine en el centro de la experiencia social. ¿Qué está sintiendo la gente? ¿Cuáles son las expectativas de la gente? ¿A qué le teme? Etcétera. Porque es que la gente es tu público. Y entonces es que te lo digo por esto que estaba y que ya lo había estudiado. Que la gente, ustedes no esperaban el éxito de Goodbye Lenin, pues hasta el día de hoy. Y en efecto es como que un retrato, una foto de lo que sentía la gente cuando cae el muro de Berlín. Y en ese sentido te quiero entonces ahora preguntar por Bastardo sin Gloria, porque a ver, en primera instancia es una película que a mí me sorprende mucho de Tarantino, pero me sorprende por el estilo, ¿sabes? Porque para mí el tema del fascismo no era nuevo, pero sí el estilo, es decir, esa sensibilidad estética de Tarantino para mover toda una historia, para movilizar toda una opinión pública y decirle a la gente, ojo, pilas con esto, con esto que está ocurriendo. Y por eso quiero hablar con respecto a esta película de Tarantino, Bastardo sin Gloria, del estilo cinematográfico de él. Tú sabes que a él le gusta mucho el spaghetti western, Sergio Leone, y yo también lo adoro, y también el cine bélico italiano de los años 60. Y esta película tiene mucho en su textura, en su sensibilidad, tiene mucho de eso. Y ahí es donde yo te pregunto qué tiene que ver este estilo y esta sensibilidad estética de esta película con tu ópera prima, que no la he visto, pero por todas las pistas que encontré me parece maravillosa. ¿Cómo será que incide un poco el sentimiento, la sensibilidad estética de esa película en tu película Next Door, La Puerta de al lado? Sí, el cine de Tarantino sí que me marcó muchísimo, ¿no? Su talento en crear tensión, ¿no? El suspense, esas secuencias de diálogos larguísimas, ¿no? Con esa atmósfera de un crescendo de la tensión y
y esos duelos, ¿no? Los duelos sin armas, pero con palabras, ¿no? Eso es algo que me impresionó siempre muchísimo. Entonces, mi película, pues sí, puedes verlo como un western. Esto fue claramente una inspiración muy al principio. Es un Wicklow, es un Kammerspiel, en castellano, coño, se dice. Es todo, 85% de la película es todo en un bar, ¿no? Entonces, el reto era de mantenerlo interesante, porque después de 20 minutos la gente ya nota, uy, creo que no vamos a salir de este bar. Qué aburrido, ¿no? Entonces es en el argumento, en la narración de permanentemente mantener la tensión y eso fue interesantísimo a nivel de escribir el guión con un escritor fantástico que está aquí en Cartagena, Daniel Kellman, que es de lo mejor que tenemos en Alemania, o el mejor. Que me ayudó muchísimo, pero también en la sala de montaje, ¿no? Y sí, pensar mucho en Tarantino y ver otra vez las películas y ver el montaje. Y yo que he tenido la suerte de poder colaborar en esa película con él, que es un genio. Sí, sí, y no, sobre es maestro. todo esta parte tarantinesca, yo no sé si se puede interpretar así, porque en la película tuya de Next Door, el personaje se llama Daniel. Es un actor que además representa superestrellas, superhéroes. Y yo dije, oye, se está burlando de él mismo se toma el pelo, es súper interesante, pero le estaba comentando a Daniel, tu película tiene que ver mucho con Cartagena, porque en el fondo, o en el trasfondo más bien, está el problema de la gentrificación. Está el problema de la gentrificación y hay un raizal que le pasa la factura a Daniel. Así que está tremenda esa película, hay que verla apenas llegue. No sé si quieres compartir, o ya yo dije algo. No sé si quieres compartirnos algo más de esa película tuya, ese último. ¿Cuándo va a llegar aquí a Colombia? No sabes. O si lo vamos a ver en plataformas. No lo sé. Bueno, eso es claro, es lo que hay hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que me han dicho que pero no sé cuáles van a ser los países latinoamericanos donde se va a estrenar, pero se va a estrenar más tarde en este año, en primavera o verano. Okay. Sí que he estado en el Festival de Santiago de Chile, eso sí, que también era online, ¿no? Que tuvimos que tener todas las entrevistas así por Zoom, pero yo creo que están planeando de estrenar la película y creo que en Colombia también. No, que tiene que llegar Prontito, sí. Sí, Si así no es con HBO, que creo que, no sé, aquí en Colombia cómo se puede ver HBO Max. Yo ya tampoco me entero hoy en día de cómo ver las películas, pero eso es la situación. Pienso que una buena parte de tu obra se puede consultar por las plataformas, por lo que estaba mirando, por lo menos acá de Cartagena. Mira, quiero hablar de Rush. Y Rush es una película fascinante por la audacia, por la velocidad, la sensibilidad que tiene que ver con la libertad, con el atrevimiento, con siempre ese espíritu rebelde del joven que está al límite de la muerte, ¿verdad? Y se convierte como una especie de deidad cuando muere, a los James Dean, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesan dos cosas. En primera instancia, ¿cómo fue esa relación actoral, esa construcción actoral? ¿Cómo fue lograr el tono con Chris y este personaje de James Hunt y el tuyo, que es todo lo contrario, ¿no? Niki Lauda es así súper riguroso, metódico, es un tipo que no se descarrila y que además su método tiene éxito, ¿no? Moviliza a su equipo, etcétera, etcétera. Y el otro es la entropía total, el desorden, eso de lo insospechado. ¿Cómo fue esa experiencia actoral y también la construcción de Niki Lauda, ¿no? Como personaje? Sí, fue un camino largo y complejo, porque a mí me llegó el guión, entonces yo pensaba, película de deporte, Fórmula 1, que ha habido también buenas, pero también muy malas. Yo tenía mis dudas, entonces leí el guión, sabía que era de Peter Morgan, que es un genio, un guionista de lo mejor que hay, sobre todo si hablamos de biopics, ¿no?
que él es el hombre que está detrás de la corona, The Crown, y de la reina, The Queen. Hizo la película fantástica con Ron Howard de Frost Nixon, The Last King of Scotland, el rey de Escocia. Entonces él es un experto en eso. Y yo ya noté, madre mía, aquí hay un drama fantástico, un duelo, sí, un duelo entre dos hombres que no podrían ser más diferentes, y eso va mucho más allá de la simple acción de estar en el coche todo el tiempo, ¿no? Entonces no era película de acción floja, sino tenía mucha profundidad, pero yo noté, me gustan los coches, y tengo 2 cacharros antiguos, pero no sabía demasiado sobre este deporte, sobre este mundo. Y además Niki Lauda era, pues, se convirtió en un ícono del deporte mundial, pero sobre todo en Austria y en Alemania. Un hombre que, pues, estaba a punto de morir después de un accidente en el 1976, en esa época de la película, en un accidente horroroso que se quemó la cara, medio cuerpo, y bueno, y estaba pues casi muerto. Entonces lo sobrevivió, y 3 semanas más tarde otra vez estaba luchando por el título mundial. Leí su biografía y noté que no podíamos ser más diferentes. Un hombre que aparentemente no conoce el miedo. Un hombre que viene de otro entorno cultural, social, que totalmente hay que currárselo como actor. Y entonces lo fundamental, y lo dije desde el principio, es: yo puedo leer lo que quiera y puedo hacer cursos de Fórmula 1, Fórmula 3, puedo hacer todo eso, pero yo necesito conocerlo para hacerlo bien. No hay ninguna otra manera. Y de vez en cuando uno no sabe si la gente quiere realmente abrirse para un proyecto como este, si Niki Lauda quiere hablar con el actor que le va a encarnar, ¿no? O no le interesa. Y además es el tío más honesto, y eso me impresionó mucho, que te dice la verdad en la cara. Él no conoce la palabra, no conocía, que murió lamentablemente, la palabra diplomacia, No. para nada. Entonces un día tuve una llamada a las 6 de la mañana con 4-3, que yo sabía que es Austria, y yo, uy, Dios santo, ahora es Niki Lauda. Y contesté y dije, hola, y me dijo, ¿me quieres conocer, no? Y sí, sería cojonudo si te puedo conocer. Vale, pues vente pasado mañana a Viena, pero solo equipaje de mano. Si no nos caemos bien, puedes pirarte inmediatamente. Y yo, encantador, qué majo. Y yo, bueno, vale, adiós. Y así era, ¿no? Así de pam, duro. Pero por suerte tuve que comprar ropa en Viena, porque sí que nos caíamos bien, y nada. Y entonces pues entramos en esos campos que duelen, en esos temas delicados, también entre hombres, ¿no? Hablando de la vanidad, ¿no? ¿Cómo era? Y eso, para atreverme a preguntar esas preguntas, necesita tiempo, ¿no? Yo pregunté, ¿cómo es que tú te sientes con tu imagen si la gente aún se gira y te mira, y que la vanidad, el miedo, la muerte, todo eso? Y las respuestas que él me dio, lentamente, pues las iba digeriendo, y lentamente encontré, también estando en Viena, no estando en casa, y ya entrando también en el acento tan raro que hablan ahí en Viena, hubo un momento que hizo clic y noté que sí que puedo hacer de él, sí que ahora sí que estoy entrando ¿Y qué dijo después cuando vio la película? ¿Qué dijo Niki Lauda? Pues es un tío que no era nada emotivo, para nada. Frío como la muerte, pero viendo la película yo vi un momento, me giré, la vimos 2 veces juntos, en Toronto y en Viena. Y lo vi al lado y le caía una lágrima al final, sí. Ay, qué Y me chévere. dijo, gracias, porque en la película yo soy mucho menos cabrón de lo que en principio yo era. Y sí, eso era Uy, pues un qué cumplido. chévere, qué buena experiencia, y qué buena lección nos estás dando de
de cómo construir un personaje y cómo hacer ese trabajo de inmersión y de investigación y tratar de captar cómo era Nicky en su entorno, en su ciudad, en su casa, Sí, cómo hablaba el acento y todo eso, claro, sí. eso era Eh, lo que pues creo muchas que... veces empieza para mí, empieza con con el tono de voz. Ok, Muchos pueden ser cosas diferentes. De vez en cuando es un gesto que empiezas con cosas minúsculas, ¿no? Y a través de eso ya empiezas a... Entonces el acercamiento puede, no sé, el proceso es muy difícil de describir, ¿no? Es como, sí, muy raro, pero para mí, por experiencia, sé que yo quiero saber cómo habla alguien, cuál es el ritmo, voz alta, voz baja, es rápido, y entonces el acento austriaco de Viena conlleva ya por sí muchísima arrogancia. Y también un sentido de humor. Es la manera como hablan. No sabría el equivalente. Igual, argentino, no, argentino no. No sé, en el idioma castellano no sé cuál sería un yo tengo equivalente, varios pero amigos argentinos, espérate. eso. No, ya sé que ya nos conocimos. No, argentino no. No, pero, Pero bueno, eso me ayudó, eso ya era como un ancla para mí. Y a partir de ahí, hablando simplemente técnicamente, ¿no? ok, Más sí, allá, sí, ¿no? de la Sí, construcción sí. del personaje. Mira, y hablando precisamente del cono del sur de América, hiciste una película en Chile que se llama Colonia, esa la pueden conseguir fácilmente en Apple TV, en Netflix también, en el año 2015. Mira, en general yo lo que te quiero preguntar es por qué te interesaste en hacer esa película sobrecogedora, prepárate, porque es una película que desafía tus sentimientos. Sí, Así, nada más y nada menos, porque saber que lo que te están contando ahí es verdad, es de terror en Colonia. sí. Y me hizo recordar mucho una película que se llama Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. Que bueno, que me da cada vez que me acuerdo me da mucha risa porque imagínate que aquí la presentaron como película porno. Sí. Y, y entonces, Sí. sí. Y yo estaba muy joven y vamos a ver la película porno. Entonces, y sí, efectivamente, claro, tú sabes que es un análisis descarnado, Sí, y bastante directo que te muestra a través de el sadismo como un código, ¿no? Porque quiero hablar un poco de eso, el sadismo como un código y como un enfoque para poder desenmascarar el sí, desmonte del Estado de Derecho sí. y de las ciudadanías en todo el mundo. ¿Tú cómo llegaste ahí a esta película? ¿Esto cómo fue? No Pues se la pierdan. no, pues yo llevaba mucho tiempo con la curiosidad en este tema que es sobre la colonia Dignidad y de ese hombre, de ese monstruo Paul Schaeffer, Schaeffer, sí. que fundó esa colonia ¿no? religiosa cristiana, pero que al final él era un manipulador, un pedófilo, un monstruo Un monstruo. sadístico, increíble. Yo recuerdo que hubo un vínculo en mi familia en los años, desde los 80, 70, 80, 90, que mis padres tenían muchos contactos con exiliados chilenos, entonces vivían también en nuestra casa en Alemania y yo tenía mucho contacto con críos chilenos, Ok. jugábamos mucho juntos, entonces me enteré ya de pequeño, pero yo era muy pequeño, Mm, políticamente yo no sabía muy bien, pero sí que me enteré que siempre hubo esas conversaciones y llegaba esa gente de Chile que yo no sabía dónde estaba ese país y bueno, jugando con esos críos, pero creciendo siempre era un tema en nuestra casa, un tema importante y a través de eso también mi padre en su momento me contó de ese horror, ¿no? De la colonia. Y además que este hombre era muy inteligente porque se estaba cubriendo él y asegurando con gobiernos, primero con Pinochet, claro, pero también con el Estado alemán. Y la urgencia que yo vi en hacer una película sobre este tema es que primero la mayoría de los alemanes ya no saben nada sobre la colonia, no sabían que eso existía. Y segundo, que el Estado alemán tampoco se había hasta ahora, y eso también fue algo que pasó también después de la película, se había disculpado por su involucración
en este tema, porque era un negocio que este hombre también llevaba, ¿no? Con armas, etcétera. Entonces, para los alemanes en ese momento no tenían mucho interés en admitir que estaban metidos y sabían de lo que estaba sucediendo. Incluso la embajada en Chile, pues jugaba un juego muy raro y criminal. Y entonces era importante hacer una película sobre este tema. Lo que también lo que puedo recomendar es lo que hice, creo que el año pasado, hay un documental muy bueno que se puede ver en Netflix sobre la colonia Dignidad. Y lo he traducido bueno, al alemán, que a vosotros no os va a interesar. Pero yo hice la narración en alemán y esta serie te informa muy bien. Igual es mejor ver esta antes de ver la película para meterse un poco en el tema, ¿no? Sí, con respecto a esa película, dos preguntas. ¿Quién hace ese? ¿Tú conoces, pues, obviamente, este actor, el que hace de Paul Schaffer, quién es él? Michael Nyqvist, que lamentablemente murió hace un par de años. Un actor sueco. Ajá. Sí. No, es que me impresionó Sí, la sí, caracterización, sí, es sí. una cosa aterradora. Sí, Michael Nyqvist, y sí. luego cuando al final de la película que te presentan las fotos de él, son muy parecidos, ¿no? Sí. Son Sí, muy, sí. muy, muy, muy parecidos. Una cosa, y la otra pregunta con respecto a esta película de Colonia es cómo sabes, cómo la recibieron en Chile o cómo la fue recibida por el público, no tienes idea. En Chile Más la o verdad menos, es que no. en... No, en Alemania sí que chocó a la gente, Ujú. porque mucha gente no sabía lo que se esperaba, no sabían mucho, igual habían oído algo sobre la colonia y Paul Schäfer, porque sí que durante cierto tiempo, cuando finalmente eh, lo encontraron y se cerró la colonia, pues claro, lo vivimos y lo viste en las noticias, pero esto ya también hace tiempo, entonces la gente no sabía lo que se esperaba y sí que chocó mucho. Ok, ok. Y ahora, y la última pregunta con respecto a esta película tiene que ver con el final. Porque el final es decir, yo cuando la vi, yo dije, y efectivamente el escape fue así realmente. Es decir, que el avión no tenía permiso para despegar y de todas maneras alzó vuelo. Sí, no querían, sí, no querían que la gente se escapara. Sí, 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 porque es un escape, tú no lo puedes creer. sí, O sea, como... sí, esto es, bueno, los personajes son de ficción, ¿no? Ok, Entonces, sí, no, esto no fue exactamente así, pero todo basado en los ok, procesos y la embajada alemana que sí que tuvo la información de cosas de gente torturada en la colonia, que la gente desaparecía en la colonia, los perseguidos por Pinochet acababan ahí torturados, matados, pero no hicieron nada. ok. Porque era interesante mantener por negocio militar la buena relación y esa política muy ambigua, ¿no? Condenando a Pinochet, pero por otra parte en secreto, ¿no? Ok, Siguiendo con el negocio con ya, las armas que Paul Schäfer, pues sí, era muy listo en sí. cubrirse por todos los lados, ¿no? Y hablando de ambigüedad, ¿qué tiene que ver tu esposa? Con- Felicitas. Sí, Así, ¿qué sí. tiene que ver o de alguna u otra manera ella incidió en la construcción o te ayudó, tiene que ver en la construcción del personaje de Laszlo Kreisler en la serie de Alienist? Sí, sí, es psicóloga, que eso Ah, ok. siempre ayuda, ¿no? Ajá. Para, sí, madre mía, ¿qué haría sin ella? Porque sí, los actores con nuestros
problemas, narcisismo y las depresiones y bueno, todo eso. Y que muchas veces lo importante, lo bueno es que ella simplemente lo pone en perspectivas, ya solamente si ella habla de sus clientes, de sus pacientes, ¿no? de la gente que ella está tratando. Que si yo me quejo sobre un día larguísimo de rodaje y estoy hecho polvo porque tengo un problema existencial con mi personaje, y ella me habla de gente que está realmente bueno, mejor me callo, ¿no? Y en este caso, pues por primera vez, que esto tiene siempre mucho que ver, ¿no? La actuación con psicología. Entonces siempre notamos en nuestra relación a lo largo del tiempo que siempre nos interesábamos mucho en lo que hacía uno el otro, y que era sí, había ahí una gran fascinación. Y entonces me ofrecieron para hacer un papel de uno de los primeros psicólogos cuando la psicología había nacido como ciencia. Que esto pasó a finales del siglo XIX. Creo que el primero que tuvo su oficina como oficial, como psicólogo, era uno en Leipzig, en Alemania. Entonces, pues, claro, ya estamos hablando de Freud en Viena y entonces también pues empezó en Estados Unidos y entonces me ofrecieron ese papel para hacer de psicólogo en el inicio de esa ciencia, y fue fascinante, como una lección de historia muy compleja. Y, y ahí ella me recomendó 100.000 cosas, ¿no? Sí, y empezando por Freud, pero también acabando con psicólogos. Hoy en día me puso en contacto con psicólogos criminales. Entonces, pues sí, forense, sí. No, fundamental eso fue, No, tenerla a tremendo. mi lado. Tremendo, Sí. tremendo. Oye, Daniel, ¿tú qué piensas de las series? Tú sabes que yo a veces creo que las series, sabes que en el siglo XIX, las series del siglo XIX era la novela. Sí. Tú sabes, las novelas, pues Quijote son un montón de tomos, 3, 4 tomos, fue escrito, pero por supuesto en la medida en que va avanzando la industria cultural, en la medida en que se va formando la cultura letrada, etcétera, etcétera, y se va industrializando el libro, pues el formato es cada vez más pequeñito hasta que aparece la novela del siglo XIX. A mí me da la impresión de que las series de televisión son las novelas de ahora, del Sí. siglo XXI. Sí. ¿Tú qué piensas con respecto a lo que es el cine, las películas? Sí. Es muy difícil, ¿no?, adaptar literatura, porque sí, tienes razón, ¿no? En películas me parece extremadamente complicado, sobre todo si hablas de novelas largas, ¿no? A mí siempre es si son cortos, Kurzgeschichten, ¿cómo se dice? Si son, porque en un festival de literatura debería saberlo en castellano, pero son relatos cortos, digamos, que esto si lo conviertes en una película, pues puede resultar más fácil, entre comillas. Es cortar demasiado de una novela épica, es increíblemente difícil. Hay buenos y malos ejemplos, ¿no? Muy buen ejemplo es Death in Venice, ¿no?, de Thomas Mann, que es una película grandísima, ¿no? Sí. Que es ahí, notas que la película puede llena las expectativas, ¿no?, que uno tiene pensando en esa novela. Entonces en las series hoy en día tienes el lujo del tiempo, tienes esas 10 horas y no tienes que, aún y así, porque eso estaba basado en 2 libros de Caleb K. de los años 90, que eran 2 tochos así, de 800 páginas, Ajá. pero siempre tuvimos la impresión que no hay que cortar demasiado contando esa historia, y eso me sentí muy satisfecho con el hecho de tener el lujo de tiempo, de poder, de no tener que llegar como personaje también a cierto punto después del minuto 10, y de forzar de vez en cuando algunos giros porque tiene que ser, porque la dramaturgia es así, pero de tener más tiempo para subir, para bajar, para elaborar todo, ¿no? Entonces yo disfruté mucho, sobre todo si tienes un mundo, también Nueva York, la ciudad, esa metrópolis a finales del siglo XIX, ya eso también es algo que
que nos fascinó en recrear todo eso. Entonces es no solamente el inicio de la psicología, sino también trata del inicio del trabajo de la policía, convirtiéndose en un aparato profesional, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y ahora lo último que yo he hecho con mi productora es adaptar Im Westen nichts Neues, sin novedades del frente del oeste. Creo que es el libro más leído en la historia alemán sobre la Primera Guerra Mundial y sobre los chavales jóvenes que van a la guerra, de Remarque, que se publicó en el 1928, creo yo, se hizo la película ya en el 1930, ganó el Oscar y se hizo en inglés, y solo hay otra versión en inglés también de los años 70-80, pero nunca se hizo en alemán. Y entonces eso pues fue una oportunidad de adaptar esa gran obra y hacerla finalmente en su idioma original. Es una película muy larga, de 4 horas, porque ahí sí que hablamos de un material épico, larguísimo, que tú no quieres sacrificar demasiados elementos, porque es una novela, es tan rica esa novela, que eso sí que también fue muy difícil de cómo construirlo para no sacrificar demasiado y adaptarlo, ¿no? El ejercicio de la adaptación. Sí. A mí me parece eso un gran... Yo admiro mucho a los guionistas y a la gente que son capaces de decidir, de tener el coraje y la visión de decir, y también teniendo en mente las leyes o las costumbres del presente, de cómo ve la gente hoy una película, cómo debe ser el ritmo, la narración, todo, ¿no? Cómo se debe construir una película en el año 2022, ¿no? Porque el cine también ha evolucionado y ha cambiado, ¿no? Cómo hacer una película histórica que aún sea relevante, que no sea demasiado, que sea, entre comillas, moderna, ¿no? Una versión moderna, sin equivocarse del tono. Eso yo tengo muchísima admiración a la gente. Ahora, respuesta muy larga otra vez. No, pero no. No te preocupes porque yo espero más bien, estoy asustado yo porque tus respuestas son buenísimas, pero mis preguntas no sé si son tan peores. Mis preguntas no sé si son tan peores, pero bueno, mira, como estamos hablando de las series, esta serie del el Falcón y el Soldado del Invierno, The Falcon and the Winter Soldier, sí, esta también es una serie, sí, y a mí sí me interesa bastante porque que hablemos un poquito de eso. En primera instancia, porque bueno, de Alienist, en tu respuesta diste una cantidad de matices ahí muy interesantes y de cómo el público se puede conectar, no obstante que es de época, se puede conectar con un montón de problemas actuales que tienen que ver con la psicología y que tienen que ver con la salud mental y que tienen que ver con una cantidad de cosas muy, muy actuales, muy contemporáneas. Pero esto es otra cosa. Sí. Esto es otra cosa, es súper interesantísimo porque fíjate que cuando yo era niño, mis papás y la gente, los adultos lo regañaban a uno porque leía cómics. Sí. A ti lo que te interesa del periódico son los cómics. Y ahora pasa la misma cosa, a los niños lo regañan por eso. Pero entonces, a mí me encanta que tú participes de estos proyectos porque estás conectado con la gente joven, con la sensibilidad de la infancia, con la fantasía, con la juventud, con la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una doble pregunta, porque por un lado es cómo construir y darle complejidad a un villano. A un villano. Esto es importante, ¿no? El varón Zemo, Helmut Zemo. Sí. Eso por una parte. Y también un poco los estereotipos, porque me da la impresión de que los villanos siempre tienen que ser alemanes. Entonces, tú dices, bueno, está bien, a lo mejor es un recurso, es una cosa y tal. La convención no, y es una cosa que yo lo digo ahora de un poco a manera de chiste, pero no es chiste. O sea, sí. No es chiste, pero los estereotipos son lacerantes, ¿me entiendes? Son violentos. Entonces, pues bueno, entonces en todo caso es cómo construir y darle esa dimensión compleja
a este aristócrata, ¿no? Que no es como que de su tiempo y se Sí. convierte en un villano como el incomprendido por una parte. Ah, Ya, la hora de la misa. hombre, Sí, sí. importante. Fíjate, y hablando de villanos y nos pusieron la campana, ahí, Después, vamos a sonar la campana, que estaba hablando de villanos, no puede ser. Y bueno, pero tenemos un cuarto de ya, hora. ya, sí, ya, Eso. no, sí, es que ya va, ya ahora viene el público, ya tienen ya todas las preguntas redactadas, pero bueno, pero en todo caso, no, ya, listo, listo, listo. No, pero siguen. Yo sé que en España siempre siguen. Sí, Sí, pues sí, mira, a mí me encanta la diversidad, ¿no? Yo cuando me preguntaron por primera vez, que me llamó el jefe, Kevin Feige, que es el amo, el maestro que controla todo el universo Marvel, que hablamos de cien miles de cómics y personajes, es algo muy, muy, muy complejo. Y al principio otra vez yo no sabía, tenía mis dudas. Yo sabía, para mí, ¿para qué me quieren? Ah, un villano, claro, como soy alemán, ¿verdad? Tendré que llevar un uniforme ¿no? Que a nosotros siempre nos toca llevar el uniforme, tarde o temprano. A mí creo que me han ofrecido todos los gran nazis que ha habido en la historia, todos, de verdad. Y en la mayoría de los casos he dicho, no, en Tarantino no pude decir que no porque era un guión que a mí me encantó. Y eso es una manera, también siempre entrando también en el sentido de humor. Y eso es algo que aprecio mucho en lo que hace Marvel, porque no se toman demasiado en serio y si estás dispuesto a entrar, que para mucha gente esto es una chorrada y no les gusta, hay amigos míos que no les gusta y me parece bien, ¿no? No me quiero meter con ellos. Pero yo, como tú, ya de pequeño leía cómics, siempre me ha encantado, ¿no? Esa forma de escapismo, pero además si vas allá, cuentan algo y sí que les interesa con toda la acción y todo el pollo que monten, aún haya un mensaje y un mensaje que llegue a la juventud. Porque lo que yo estoy viviendo y lo que me entristece mucho es que el cine ya no es el centro con la potencia que tenía antiguamente, ¿no? Que la gente, eso sí que y tenía una influencia muy grande en la sociedad, en, en la comunicación también con la juventud, ¿no? Entonces, la gente y supuestamente los cinéfilos son los que cada vez van menos al cine, porque igual en casa tienen su pantalla y entonces esa gente ya no va tanto al cine como hablamos de las masas, la gente que no tiene igual tantos recursos y qué es lo que van a ver estas películas. Y si entonces los jefes y él como jefe sí que ve una importancia y una responsabilidad social, y la tiene, porque es un hombre muy inteligente y muy interesado en transmitir ciertos mensajes, como por ejemplo en la serie que yo hice, convertir, aunque suene como una tontería, pero convertir a un ícono del mundo del cómics, al Capitán América, que sea un negro. Eso es, y la película grandísima e importantísima, la de La Pantera Negra, esto son mensajes en el mundo pop cultural, ¿no? claro, ¿no? Que en uno ese lo código. quiera, como tú lo quieras ver, ¿no? Pero sí que tiene una relevancia e importancia. Para mí la tiene porque yo sé cómo yo crecí con cómics. Por eso, cuando yo me encontré a este hombre, aluciné, porque primero que sabía mucho sobre el teatro, mucho sobre el cine europeo, sabe todo, y además él estaba dispuesto a crear este personaje conmigo y con mi input y con mis ideas. Entonces tenía el lujo de que él lo construía a través de tenerme a mí, ¿no? Y eso, pues, lo agradezco mogollón, ¿no?
Y entonces yo pude jugar con tonos muy elevados y hacer cosas que no te permiten hacer en otros proyectos, ¿no? En otros mundos, en otros géneros, ¿no? Y entonces acostumbrarse a llevar una máscara, bueno, que ahora nos hemos acostumbrado, pero con los trajes y moverse en un mundo fantástico, me llenó mucho, me divertí muchísimo, para decirte la verdad. Sí. Y no es nada fácil, ¿eh? Porque tienes que creértelo. Claro. Entonces, la gente cree que es muy sí, fácil, sí, pero sí. no es tan fácil como uno cree, ¿eh? Así es. Bueno, mira, vamos a darle chance. Yo te tengo muchas preguntas más. Aquí está el primero, el segundo, y acá hay tres más. Mira, mira, acá, el señor de la... Bueno, ya. Pero después va el señor de la gafita, el muchacho. Dale. Profe. Es lo siguiente, mi pregunta es la siguiente, Daniel, y es que tienes una cantidad considerable de personajes que son rebeldes, que están contra el autoritarismo, contra el totalitarismo, por lo menos en Entebbe, Colonia, Diosa Lenin, Los Educadores, etcétera, Salvador. Quería preguntarte qué hay del verdadero Daniel Brühl en esos personajes. Mira el reloj. Sí, pues tendría que mirar cada proyecto por sí. Creo que siempre hay algo que tengas en común o algo que sí, muchas veces lo que me motiva y lo que me llena es hacer algo que igual no me atrevería a hacer o dar un pase que yo en la vida real no he hecho. En el caso de Los Educadores, por ejemplo, tener sí una conciencia política y social y sentir cuando era joven. Esto ya hace 100.000 años, hace 20 años, que aún notar esa energía juvenil y la rebeldía y los pensamientos revolucionarios, pero ser un vago que solo habla y no hace nada. Entonces, pues pasar por esa línea y convertirse en alguien que hace cosas que igual tú desearías hacer, ¿no? Casi siempre he encontrado algún pedazo, algo del personaje en mí mismo, en los malos y en los buenos. También es muy divertido, como sabemos todos, para el actor de entrar en el lado oscuro, ¿no? Algo que mantenemos tapado, ¿no? Que no queremos demostrar, ¿no? Por eso nos encanta tanto ver a los villanos, porque todos llevamos el monstruo y el diablo y lo horrible dentro de nosotros, pero no lo intentamos esconder, ¿no? Y entonces esto también puede ser... te puedes sentir muy liberado y cleansed, como se dice en castellano. Sí, exacto, una limpieza interior, digamos, ¿no? Después de haber ido a los lados muy oscuros. Y nada. Es que ha habido muy pocos casos cuando yo pensé este personaje realmente no tiene nada que ver conmigo. Ok, maravilloso. Mira, pásale el micrófono a él y después sigues tú. Esta es la costumbre de ser profesor. Mira. Dale, y después sigues tú. Y por acá tienen otro micrófono, van ustedes dos acá. Ya, listo, dale. Vale. Hola, ¿escucha? No, tengo una pregunta sobre la utopía. Es un poco abstracta la pregunta, espero que la entienda. ¿Usted se acuerda de la escena en la que aparece la Coca-Cola socialista? La famosa escena de Goodbye Lenin con la Coca-Cola socialista. Sí. Y pues es como sobre, de alguna manera, cuando se derrumba el muro y cuando se derrumba esa Alemania y esa Unión Soviética, se derrumba una utopía también Sí. en la mente de muchas personas. Cuando usted, siendo un occidental o siendo un alemán digamos de la parte occidental, tiene que ir a fingir
que representa a una persona que estaba bajo una dictadura, que quizás creció en una dictadura, que quizás creció en pues en un lugar así. ¿Cómo le cambió eso también su reflexión sobre el Estado, sobre la vida política, sobre la libertad? ¿Cómo le cambió eso? Si lo cambió, o qué le hizo pensar quizás Sí. representar vivir bajo una dictadura? Sí, pues la película que he hecho ahora, en principio, habla mucho de esto. Es de cómo yo me siento después de haber vivido 20 años en Berlín, en el mismo barrio del este de Berlín, y comparando la sensación que... oh, Esa pregunta no. Pregunta de dictadura no puede ser. Te sonaron la campana. Tú que sabes de campana y ahora, después de que termina, dos más al final. Ok. sí, sí. Sí, todavía 4 queda- minutos. Sí, Sí. quedan 4 minutos, pero tú tienes una agenda, ¿verdad? Sí, sí, pero no. Podemos alargar las campanas que... Gracias. No, Bueno, que me encantan las campanas. De hecho, sí, en mi película hay una... Es lo más lindo. Uy, ahora me desvío de la No, respuesta, no, pero no, ahora que se me no ocurre, importa, no, es no. cómo cambia una secuencia si oyes algo. Entonces, el proceso de hacer el sound mixing, ¿no? El sonido al final, esto fue uno de los procesos más preciosos, porque ya tienes la película, pero entonces añades matices que crees que no es nada, pero si oyes en un momento, cuando ya yo estoy jodidísimo en la película, si la vais a ver, vais a notar, igual vais a oír las campanas, cuando yo está muy jodido, añadí unas campanas en el fondo que las oyes, ¿no? Entonces es como cambia toda la secuencia y tiene un efecto muy bueno. Es un libro, Walter Murch y Ondaatje, que es el montador, lo que tú seguramente conoces el libro, que es sobre el sonido y el montaje. Y él es uno de los gran maestros que ha cambiado y ha mejorado todas las películas, ha salvado películas como ok. Apocalypse Now, Sí, como sí, sí, Gotham, sí, sí, que ha él es trabajado muy con todos los famoso. grandes. Walter Murch Sí, es sí, una sí, leyenda sí, y sí. de él aprendí mucho. Bueno, yo la libertad, yo cuando a lo largo de estos 20 años viviendo en una casa con vecinos que son del este y que han vivido la realidad, ¿no?, cotidiana de vivir bajo un estado, de vivir con amigos que les estaban espiando, todas esas historias personales que me han contado en estos últimos 20 años han cambiado muchísimo mi percepción y los cantos. Ay, no, qué fuerte. Ahora sí que vamos a hacer. No, nada, nada, no pasa nada. Que aquí todos escuchamos bien. Sí. Sí. No, entonces es como si ves las dos películas, es también el estado como yo personal, del el trayecto de mis 20 años en esta ciudad. La, la película de Gubaleni, que al final sí que tiene también una connotación un poco melancólica, pero también optimista, tierna. Sí, mágica, que como decía antes, era un poco también el espíritu, ¿no? Que pensábamos, mira, vamos a crecer, nos vamos a conocer, vamos a mejorar este país. Y ahora la película que he hecho pues trata de la decepción brutal que mucha gente siente. Entonces yo hago de un burguesito que ha tenido suerte en la vida y es muy cerca de lo que yo he vivido, y por eso yo me burlo de mí mismo, como decimos en alemán, no literalmente, pero bajo los pantalones, queriendo decir, en esta película trato de mi propia incoherencia, viniendo de una familia con una actitud, con una conciencia política social muy clara,
pero ahora vivir con el hecho que yo soy un privilegiado y yo he ido a vivir a un barrio donde todos los hipsters en ese momento querían vivir. Entonces yo a los 20 ya me lo podía permitir. Y yo hasta ahora, después de 20 años, siempre quiero caer bien y quiero buscar la conversación, pero aún yo no soy como Kennedy, que puede decir Ich bin ein Berliner. Después de 22 años yo no me siento como un berlinés. Si yo entro en un bar del este de Berlín y me ven, yo soy el de Colonia, yo soy el del oeste. Y las diferencias son enormes. Y de eso se trata la película. Es un poco una versión, una película berlinesa un poco más oscura que Goodbye Lenin. Pero sin Goodbye Lenin no hubiese hecho esta película, porque nunca me hubiese ido a Berlín, probablemente, ¿no? Ok. Ojo, porque esto va a ser una actuación, ¿ok? Uy. Ya se me acabó el tiempo, pero va a ser una actuación. Confíen en mí. Señoras y señores, aquí tuvimos a este ser humano maravilloso que nos acompañó. Gracias por tu generosidad, por tu respuesta, por tu calidez. Muchísimas gracias, muchas gracias, Daniel. Les pido por favor un aplauso. Les pido por favor un aplauso. Gracias, muchas gracias. Un aplauso, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? No, buenísimo, estuvo Gracias. bueno. Muy bueno. Sí, bueno, ahora sí. Mira qué bonito. ¡Ay! Gracias. Qué bueno. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Luis, mira, ahora sí ya. Ahí está el final para la cámara. Ahora vamos con las preguntas. Mira, ella tenía una. Ahora sí, mira, acá habían dos al lado de Sergio. Estas dos chicas acá. Te quitaron. Nosotros te escuchamos. Ahí viene el micrófono. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas. La primera, bueno, Lo que pasa es que tú tienes Ya agenda. sabes que mis respuestas son muy largas. Pero Ay. es tu agenda, Daniel, tu agenda. ¿Dónde está? Por ahí está Rafa Cárdenas, que es el que controla tu agenda. bueno, Pero adelante. Dale. Ah, por ahí está Rafa. Me avisa, Rafa. Avisa cuando haya que llevártelo. Ok, dale, suéltale rápido. ¿tú tienes alguna una zona de confort para actuar o algo con respecto a algún personaje? O sea, ¿cuál es tu zona de confort o has salido de la zona de confort, de alguna zona de confort? Sí, siempre, hay notas siempre cuando lees un guión si estás en la zona de confort o no. Pero está bien, lo interesante es salir de la zona, ¿no? Si puedes. Y yo siempre tenía una idea muy clara de lo que a dónde puedes llegar y a dónde no. Y hay papeles que sales claramente de tu zona, pero que vale la pena. Y hay los papeles que no. Entonces, claro, como actor quieres hacer algo que la gente entonces diga, esto no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero de vez en cuando también hay personajes, como verás en mi película, que tienen mucho que ver conmigo y a la vez no. Entonces, de estar supuestamente en tu zona, que todo el mundo piensa, esto eres tú, pero realmente no eres tú. Y entonces encontrar el balance graduarlo de tal manera que nunca entres en algo demasiado privado. Personal sí, pero no en algo privado, que es, bueno, no sé si eso tiene sentido. Bueno, la verdad es que me están pidiendo el escenario. Qué pena con ustedes, lo intenté. Son ustedes muy queridas y muy queridos, de verdad. Muchas gracias por la comprensión, muchas gracias. De verdad que